Tercera lección, ¿cómo es el proceso del discipulado personal? Estaremos hablando de cómo es el proceso del discipulado personal. Hay una palabra en el libro de Colosenses o en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 28 y 29, que dice así: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los hombres, para presentarlos a todos listos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Cuando Pablo estaba diciendo esto, esa expresión, a presentar a todos los hombres listos, él estaba hablando de algo que se denomina madurez. 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 Cuando usted dice que una persona es madura, ¿qué está diciendo con ello? ¿Qué me dice usted? ¿Qué entiende usted por madurez en la vida de una persona? ¿Experiencia? ¿Usted dice que madurez es experiencia? Usted lo relaciona con experiencia. Usted lo relaciona con seguridad. Una persona segura. Bien. ¿Usted con qué relaciona? Con crecimiento. Bien, perfecto. ¿Tú ibas a decir algo? La misma palabra, crecimiento. Cuando hablamos de madurez, ¿con qué tú la relacionas? A ver quién más me dice. Si quiere, no tiene necesariamente que hacer una palabra. De pronto usted puede dar una frase de lo que sería madurez. Usted lo ve con responsabilidad. Sabiduría. Usted relaciona madurez con sabiduría. Con desarrollo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Con qué? Convicción. De lo que hemos venido hablando, ¿no? De un poco más de convicción que de emoción. Compromiso. Usted llama madurez compromiso. De todas esas palabras, ¿cuál sería la mejor? Radicalidad en la palabra. Ajá. Experiencia, ya lo dijo acá saber manejar su propia vida. Integridad, madurez. Pero usted dijo antes algo. Idoneidad. Bien, bien. Henry, tú que hablas bonito, ¿cómo pudieras tú relacionar madurez? Una vida fundamentada en principios, importante. Madurez también tendría que ver mucho con carácter. Principios y valores, el carácter, eso es lo que le da sentido a tu vida. Así como, por decirlo de alguna manera, tu cuerpo se sostiene. Tu cuerpo se sostiene porque tienes esqueleto, huesos. La vida interior del hombre se sostiene si hay carácter. Si no hay carácter, entonces es una vida sin fuerza. Una persona que no tiene carácter sería como un cuerpo que no tiene hueso. O que los músculos no tienen la suficiencia, porque fíjate, se requiere carácter, se requiere huesos, pero también se requiere músculos que sostengan los huesos. Estaba buscando una definición de madurez. Y bueno, encontré varias, pero esta me gustó mucho. Vamos a leerla. A ver, edad en lo psicológico, porque pudiéramos hablar de la madurez en lo físico, en lo emocional, en lo fisiológico, y pudiéramos hablar de esto, ¿no? Pero esta definición me gustó mucho y quiero que si usted la puede copiar, cópiela para que la tenga presente, le va a ayudar mucho. La madurez en psicología, a nivel, por supuesto, interno, cognitivo, sería la edad o momento en el cual una persona adquiere buen juicio y prudencia. Dice la edad. Por eso no tiene nada que ver con la cronología de la vida. Porque hay gente que puede alcanzar eso temprano. Hay gente que lo alcanza a más avanzada edad. Hay gente que se murió y nunca lo alcanzó. Aquí estamos hablando entonces de la edad o momento en el cual una persona adquiere buen juicio. Fíjate tú, buen juicio. Fíjate tú que no es solamente una palabra,
Ustedes hablaron de integridad, de idoneidad, de experiencia, de valores, de principios, pero fíjense que la madurez no es únicamente una sola palabra de ellas. Si pudiéramos haber unido todas las palabras que ustedes dieron y las juntamos, y si una persona las reúne, entonces pudiéramos decir que es una persona que ha alcanzado madurez. Entonces él le ha dado un momento en el cual una persona adquiere buen juicio, adquiere prudencia, lo que implica entonces autonomía. Una característica de la madurez es la autonomía. Una característica de la inmadurez es la dependencia. Cuando hay dependencias, inmediatamente estamos hablando de inmadurez. Una dependencia puede ser a todo nivel. Conductas donde adquiere no solamente autonomía, sino conductas apropiadas. Es decir, una persona que tiene una conducta apropiada a las circunstancias. Una persona que sabe sortear circunstancias, que sabe sortear situaciones y que obviamente producto de eso tiene una vida más estable, una vida más tranquila. No quiere decir que una persona que se supone madura no pueda tener en su vida algunos desfases, ¿no? de algún sentido. Pudiéramos hablar que también sería la ponderación y el equilibrio. Una vida equilibrada es una vida madura. Cuando una persona tiene una demasiada afición por algo y descuida las otras áreas de su vida, estamos hablando de que es una persona inmadura. Cuando una persona se dedica solo a algo, no ha alcanzado madurez, que se dedicó mucho a su trabajo, a su vida laboral y descuidó su vida familiar, eso es inmadurez. O que atendió mucho la vida social y se olvidó de la vida familiar, o que atiende mucho la vida familiar, pero se olvida de la parte productiva. Entonces estamos hablando de que allí hay un rasgo de inmadurez. Cercanía afectiva tiene que ver, la madurez tiene que ver mucho con la sanidad emocional también, ¿cierto? Claridad en objetivos y propósitos. Una persona madura no es únicamente una persona equilibrada, es una persona que tiene claridad en los objetivos y propósitos. No es que un día quiere una cosa, el otro día quiere otra cosa. No es que una persona un día anheló tal profesión y luego, y eso pasa mucho, sobre todo que hoy día los niños están entrando mucho a la universidad, al colegio muy temprano. Mi hijo Mateo, que no ha cumplido año y medio y ya está en el colegio, ¿cierto? Cuando yo venga a ver, ya está en el bachillerato. Y cuando nos damos cuenta, a los 15 o 16 años los niños están saliendo del bachillerato. A esa edad, una importante decisión como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Será que una persona sabe a los 15 o 16 años a qué se va a dedicar? Muy difícil. Por eso hay mucha gente que están entrando a la universidad en ese momento y de repente se meten a estudiar algo o para lo cual no tienen las habilidades y talentos necesarios o simplemente no tiene la pasión que se requiere y por eso de alguna manera no termina, y mucha gente que va de carrera en carrera, de profesión en profesión, o termina, pero al no haber tenido esto conjugación y coherencia con sus habilidades, te termina obteniendo un título. Se graduó como psicólogo, se graduó como ingeniero, es administrador, es profesional en áreas determinadas, pero no ejerce, ¿cierto? Porque estudió administración de empresas. Pero imagínense, ¿cómo va a administrar una empresa si no sabe administrar su propia vida? Eso es parte de la madurez. Entonces, claridad en objetivos y propósitos. O sea, ahí estaríamos hablando de que tiene seguridad, no ambivalencia. Y aquí hay una frase importante: dominio de sí misma. Eso en la Biblia lo llamamos templanza, lo llamamos dominio propio. El dominio de sí mismo, la Biblia lo denomina templanza. Y fíjate que cuando nosotros estamos hablando de la madurez, esta definición la sustraje de un libro de psicología. Ahora, si nosotros miramos la madurez desde el punto de vista cristiano, bíblico, espiritual, tendríamos que decir que la madurez sería el proceso a través del cual el creyente adquiere el carácter de Cristo. Para mí, hay muchas definiciones que usted puede encontrar en el ámbito cristiano, pero para mí esa sería la definición. El proceso a través de la cual el creyente adquiere el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es el carácter de Cristo? Usted lo puede leer. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Habla la Biblia del fruto del Espíritu y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Todo eso. No se trata de, cuando la gente habla del fruto del Espíritu, no podemos de ninguna manera suponer que el fruto del Espíritu es tener mucho amor, pero no tener dominio propio. Porque hay gente que tiene mucho amor, no tiene dominio propio. Entonces el corazón es un parqueadero. ¿Sabes que hay gente que tiene el corazón como un parqueadero? Y a cada cual le tiene un espacio. Y hay hombres que tienen parqueadero suficiente para varias mujeres, o hay mujeres que tienen el parqueadero suficiente para varios hombres. Entonces tiene amor, aparentemente, ¿no? Pero no tiene dominio propio, no sabe conjugar su vida, sus emociones. Es un desastre. Entonces, amor, gozo y el crecimiento en esto del carácter, en esto de la madurez. Estamos hablando de que el creyente debe ir creciendo. No podemos crecer en gozo si no crecemos en paz. Es como si usted diría, no puedo yo crecer a que me creció el brazo derecho y no me creció el izquierdo. Eso es terrible. O que imagínense que creció la oreja izquierda y no la derecha. Terrible, ¿no es así? Entonces, en ese sentido, pudiéramos nosotros mirarlo como un proceso a través del cual nosotros adquirimos una integralidad, un crecimiento integral en lo emocional, en lo espiritual. Y en eso, déjeme decirle una cosa. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de Centro Bíblico Internacional, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. A lo largo de la historia, es un hospital donde quienes vamos, donde quienes venimos, pues las personas que hemos tenido evidentemente problemas en lo emocional, los que nos reconocemos, ¿no? Porque allá afuera, aquí hay gente enferma, ¿no? Usted y yo estamos enfermos en algún área de nuestra vida. Los seres humanos todos estamos enfermos. Solo que allá afuera hay gente enferma que no sabe que está enferma o que no reconoce estar enferma. Usted y yo estamos aquí porque el arrepentimiento es prácticamente el proceso a través del cual yo mismo me identifico como un perdido pecador. Si una persona no viene a Cristo reconociéndose como un perdido pecador, entonces seguirá viviendo una vida disfuncional, trayendo dolores a su propia vida y a la gente que está a su alrededor. Nosotros estamos aquí no porque somos perfectos, ni porque somos mejores, sino estamos aquí porque nos identificamos enfermos. Y como el Señor es el sanador por excelencia, hemos corrido a Él como una respuesta para nuestra vida. No somos mejores, no somos mejores de aquellos que no han llegado. Simplemente somos gente que identificó su problema, que identificó su debilidad, que identificó su falencia, que identificó su error, que identificó su equivocación, que identificó su minusvalía emocional y corrimos a Cristo. En Cristo, pues obviamente vamos a alcanzar una capacidad para manejar nuestra naturaleza pecaminosa de una mejor manera. Pero no quiere decir que porque seamos cristianos se nos acabó la naturaleza pecaminosa. No se sorprenda usted de que alguien falte o que alguien falle, porque usted seguramente puede cometer o pudo o podrá cometer pecados similares o aún peores. La naturaleza humana es completamente indescifrable. Estamos aquí porque nos reconocimos pecadores, ¿cierto que sí? De hecho, una de las cuando se está hablando de cómo llevar a alguien a los pies de Cristo, una de las cosas que uno tiene que hacer es llevar a la gente a que se identifique como un pecador. Una de las 4 leyes espirituales con las cuales nosotros predicamos el evangelio a los inconversos es, primera, llevar a la gente a que se reconozca pecadora, para que entonces sepa que no se puede salvar a sí mismo, para que entonces entienda, como tercera, que Cristo es el Salvador, y para que por último la persona deposite en Él su confianza y quiera entregar su vida a Jesús, recibiéndolo como Señor y Salvador. Esas son las 4 leyes espirituales. Eso no ha cambiado desde la historia, desde la iglesia, cuando comenzó la iglesia. Ese fue el proceso. Primero, reconocerme pecador. Segundo, reconocer que no me puedo salvar a mí mismo, que no me puedo curar a mí mismo. Médico, cúrate a ti mismo. No podemos curarnos a nosotros mismos. Tercero, que necesito un Salvador, y que ese Salvador es Cristo. Y cuarto, que tengo que entregarle mi vida a Él, ¿cierto? Y rendirme completamente. Esas son las 4 leyes espirituales. Entonces el proceso de madurez es eso. Por eso Pablo lo decía:
A Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los hombres, para presentarlos a todos listos en Él. Es decir, para presentarlos en el proceso de madurez. Nosotros tenemos que trabajar en la madurez. Ahora, el hecho de que usted se identifique débil en algún área de su vida no quiere decir que usted tiene que decir, bueno, sí, tengo problemas con el carácter, me voy a quedar así. No, sí, me identifiqué una persona que se resiente con facilidad. Bueno, ok, ya identifiqué que tengo problemas con la lujuria. Ok, ya identifiqué que tengo problemas con el chisme. Ya sé, mi problema es que yo soy chismoso, murmurador y calumniador. Ya lo identifiqué. Ok, yo simplemente identifiqué que tengo un problema en mi interior. Ok, lo identificaste, bien, perfecto. Pero el arrepentimiento no es únicamente identificar su problema. El arrepentimiento implica tener un cambio de actitud. Por eso la palabra arrepentimiento en la Biblia está relacionada con la palabra metanoia, que significa transformación. Vivimos un proceso donde la transformación completa no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Él. Por eso la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Mire lo que el autor a los Hebreos estaba hablando, y esto no es nuevo, esto pasó hace muchos años. Pero fíjese qué tanta relación tienen con nuestros días. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11, mire lo que dice el Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12, hermano, por favor. Porque debiendo ser ya maestros, a razón de tanto tiempo, o después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a explicar o a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquel que participa de la leche es inexperto, dice, en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso significa madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si es que en verdad Dios lo permite. Versículo 4. El versículo 4 sigue hablando de lo que significa una persona que ha madurado. Es imposible. Cuando ya una persona entró a la madurez, una persona que no ha madurado es posible que vuelva atrás. Pero una persona que ha madurado, pues obviamente que ya maduró. Por eso sucede mucho cuando una persona está nueva en el Señor. Al principio la gente se puede animar mucho con las cosas de Dios, pero de la misma manera se puede desanimar. Un comentario, alguien le habló, oye, tú supiste de este pastor, oye, mira lo que pasó en esta iglesia, o tal cosa, allá pasa esto, lo que escucharon en la televisión. Todo eso puede a un creyente que no tiene fundamentación debilitarlo, y el diablo utiliza eso para arrebatar el proceso de crecimiento en su vida. Pero cuando ya usted ha caminado en la vida espiritual y ya usted alcanzó parte de esa madurez, llega un punto en que si usted ve que alguien cayó, usted se lamenta, usted le duele, usted se entristece, se puede molestar, se puede enojar, pero eso a usted no lo hace desconvertirse. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque ya usted alcanzó madurez, ya usted encontró un nivel de estabilidad espiritual. Ya sabe usted, porque en Cristo hay libertad, porque en Cristo hay restauración. Entonces, fíjate tú, al inexperto, al inmaduro, la falta de alguien, el pecado de alguien, la caída de alguien, lo desanima, lo desmotiva y lo saca del redil. A una persona madura, la falta de alguien, la caída de alguien no lo saca. Por eso Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ya ustedes son maduros, entonces ustedes no se van a desconvertir porque alguien cayó en una falta.
Pero si usted ya es maduro, entonces restáurele con espíritu de mansedumbre. Eso sí, considérense ustedes mismos como gente vulnerable, no sea que también por considerarte perfecto, porque ¿qué ocurre cuando la gente sabe algo de alguien? Cuando alguien ha caído, cuando alguien ha fallado, automáticamente uno se vuelve inclemente. Oye, ¿pero por qué? Por eso dice Pablo, ¿sabes qué? Considérate tú mismo, no sea que tú también vengas a ser tentado. Entonces, eso es importante. El inmaduro es la actitud del inmaduro. Y el maduro es una persona que ya alcanzó madurez. ¿Alguno de ustedes se pudiera desconvertir a estas alturas? Levante la mano el que dice: pastor, sabe que yo todavía estoy en un proceso, que si a mí me hablan mal de la iglesia, me hablan mal de pastor, me hablan mal de fulano, me hablan mal de sultano, yo me puedo desconvertir. ¿O aquí hay gente ya madura? A ver, levante la mano los maduros. No se sorprende, ¿cierto? Pueden fallar, pueden caer. El inmaduro pone la mirada en los hombres. Por eso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. El maduro pone su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y ahí está la madurez del creyente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta parte, pues obviamente nosotros miramos ese proceso. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así: os escribo a vosotros, hijitos, para que vuestros pecados, o porque vuestros pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, jóvenes, o padres que conocéis al que desde el principio, y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí el apóstol Juan está hablando de tres tipos de personas, o básicamente está hablando de tres etapas diferentes en la vida de una persona. La primera etapa, la niñez; la segunda etapa, la juventud; y la tercera etapa, la madurez. Y obviamente es interesante que sepamos que a esto se está refiriendo el apóstol en el sentido de mirar la vida del creyente no en lo cronológico, sino la vida del creyente en lo espiritual. Fíjate que a los niños les dice: ustedes recibieron perdón de pecados. Es decir, un niño se siente feliz porque lo primero que sucede cuando una persona se convierte es que se vuelve un niño espiritual y está feliz y está contento de que sus pecados fueron perdonados. Una persona que ha nacido de nuevo se siente feliz porque fue redimida, porque fue restaurada, porque el Señor perdonó sus pecados. Por supuesto que una característica de los niños es que son demasiado dependientes. Un niño depende fácilmente. Por eso es que cuando se trata del discipulado, uno tiene que tener mucha sabiduría, porque si uno es sobreprotector, porque hay líderes que pueden ser sobreprotectores en un acto de inmadurez, ¿cierto? De demasiado control, de demasiada rigurosidad. Y si los niños son dependientes, imagínate eso, ellos dependientes, los inmaduros, los niños espirituales dependientes, y el líder demasiado sobreprotector. Hermano, ahí se volvió aquello un círculo vicioso, donde hay una extraordinaria dependencia del uno del otro. Uno porque necesita que lo controlen, y el otro tiene el problema inmaduro también de controlar la vida de la gente. Por eso Pablo, el apóstol Pedro le decía a los obispos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, les decía: saben, señores, no se enseñoreen de la grey. Porque hay gente que se enseñorea de otro. Y fíjate tú, un líder, un discipulador enseñoreándose de la ovejita, y la ovejita dependiente, eso es un desastre. Hay que tener... Porque hay mucha gente que está en el liderazgo, hay gente que está en el ministerio. El hecho de que alguien esté en el liderazgo, que alguien esté en el ministerio, no quiere decir que es maduro. ¿Oyeron? El hecho de que alguien esté en el liderazgo, que esté en el ministerio, no implica que sea maduro. Por eso es que hay gente que cuando está en el liderazgo, se entera de algo de alguien, por favor, más rápido se enteró que de inmediatamente se puso a contarlo. Comienza a decirle: mira, te voy a contar a ti, porque yo sé que, para que oremos, para que llevemos la carga del problema o del asunto, de lo que me enteré. No hay madurez, hay inmadurez, pero está en el liderazgo, y eso causa daño. Además, en segundo lugar, la Biblia habla de los jóvenes. Ahí Juan está hablando de los jóvenes. Los niños reciben el perdón de pecados, los jóvenes realizan actos sobresalientes contra el mal. Es decir,
Ahí lo estaba diciendo, los jóvenes que tienen la capacidad, tienen el ímpetu, la vida espiritual de la gente, una vez pasó la etapa de la niñez espiritual y entró en la etapa de la juventud espiritual, entonces quieren servir. Yo quiero servir en este ministerio, yo quiero servir en aquel, tengo ímpetu, tengo ganas, tengo fuerza, tengo pasión, tengo compasión, tengo deseo, tengo anhelo por servir. Pero aquí pudiera también en esa inexperiencia cometer demasiados errores, desaciertos, en algunos casos por exceso. Los niños son dependientes, los jóvenes son más activos. Y cuando digo los jóvenes no me estoy refiriendo a los de entre 15 y 25 años, no. Estoy refiriendo a esa gente que ya recibió un poquito más y quiere dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Pero también la Biblia y el apóstol Juan habla de los adultos, ellos que conocen más a Dios, que han alcanzado madurez y por consecuencia conocen más a Dios. Es decir, tienen mayor intimidad con Dios porque lo conocen un poco más. Y al conocerlo un poco más, ¿eso qué significa? Que pues es obvio. En lo físico, una persona adulta no implica ser maduro, pero en lo espiritual, una persona adulta obviamente ya es madura. Por eso el autor a los Hebreos dice, después de tanto tiempo debieran ser ya maestros. ¿Acaso aquí hay gente en este lugar que pudiéramos decir, ¿cuánto tiempo tienes en el evangelio? Tantos años y todavía con la misma historia, muchachos. El mismo problema, el mismo conflicto, la misma lujuria, la misma debilidad, el mismo problema. Por favor, no se trata de que alguien venga a hacer una terapia exhaustiva. Se trata de que el instrumento con el cual los creyentes alcanzamos madurez es la palabra de Dios. Una persona recibe libertad, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted puede tener el problema más grande en lo emocional, una atadura, una debilidad, una cautividad, mira, no hay nada que la palabra de Dios no pueda romper. La palabra de Dios, ella lo puede romper. Entonces, mucha gente quiere que alguien lo ministre. Por favor, pastor, óreme. Eso sucede mucho. Ay, es que la mirada la tengo, me baila la mirada. Óreme, pastor. La gente quiere que lo oren, porque es fácil, se vuelven ante su propia vida pasivos, se vuelven dependientes. Entonces, quiero que me oren, porque es que yo quiero que lo hagan por mí. Y como yo quiero que lo hagan por mí, entonces yo quiero que por favor, tengo un problema de lujuria, por favor, ore por mí, écheme eso fuera y ya. Tengo un problema de mal carácter, ore por mí para que se vaya. Momentico. No hay un demonio que se llame mal carácter. No hay un demonio de mal carácter. Es un problema de la carne que hay que trabajar, que hay que enfrentar. Por eso Pablo le decía a los filipenses, a los efesios, capítulo 4 del 17, hagan morir lo terrenal. Usted y yo tenemos que hacer morir lo terrenal. O sea que lo que a usted no le gusta de usted, ¿alguno de ustedes tiene cosas en su corazón que no le gustan? Levante la mano, a ver, levante la mano. Hágalo morir. Hágalo morir. Y hágalo morir usted. Con la palabra, con la oración, con el ayuno. Hágalo morir usted. Pero no espere de manera pasiva. Que es que yo soy muy susceptible. Pastor, ore por mí que se me quite. No se va a quitar. Si usted tiene problemas de los riñones, venga, yo lo oro. Porque usted no es nefrólogo. ¿Cierto que sí? Pero si usted tiene, o nefrólogo es el que trata los riñones, ¿no es así? O urólogo. Ambos juntos, los dos. Bueno. Pero si usted tiene problemas de chisme, hermano, le digo una cosa, nadie le va a sacar ese espíritu. Usted tiene que luchar. ¿Cómo? Dominio propio. Por eso es una de las características de la madurez es el dominio propio. Cuando usted quiere dominio propio, usted se muerde la lengua. ¿Cómo va a aprender a no ser chismoso? Se muerde la lengua. Pero si usted todo lo que llega al oído le pica, es un inmaduro, es un inexperto en la palabra. Si usted es explosivo, eso habla la palabra, hermano. No quiera que le saquen ningún demonio, porque son más las ataduras y obras de la carne
que los demonios. No estoy diciendo que no haya demonios, hay demonios. Pero, y los demonios salen fuera. Pero usted y yo, hermano, pudiéramos tener ataduras en nuestra vida emocional, ataduras en nuestra vida sentimental, ataduras en nuestra vida sexual, ataduras que nos impiden crecimiento. Tenemos que indudablemente trabajarlas a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada de dos filos. Y es Hebreos 4:12, ella es la palabra que penetra hasta lo profundo. Usted, hermano, un médico llega un momento en que va a hacer una cirugía y dice, ¿sabe qué? Hasta allá no pude llegar, no pude sacar el tumor, porque fue una zona inaccesible. La palabra de Dios, no hay un solo lugar del alma del hombre al que la palabra no llegue. Y si la palabra llega, tiene la capacidad para erradicar, para arrancar, porque la verdad es la que nos hace libres. ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu está diciendo? Entonces, no, y no falta. El domingo prediqué, tuve la oportunidad de predicar la palabra, hablamos de orar, de que Dios está en tu barca, y llega la gente al final, pastor, ore por mí. O sea, estamos hablando de que usted tiene autoridad, estamos hablando de que usted puede, ore por mí, que es que nos gusta que nos recen. Eso lo heredamos de la iglesia tradicional. Nos gusta que nos recen. ¿Por qué? Porque en la iglesia tradicional, y eso se quedó en la mente, y mucha gente mira a los ministros de Dios como la iglesia tradicional mira a los curas. ¿Usted sabe por qué la iglesia tradicional venera tanto al papa, venera tanto al obispo, venera tanto al arzobispo? ¿Por qué veneran tanto a los curas? Porque la iglesia tradicional le vendió a la gente la idea de que todos ellos son los representantes de Dios frente al pueblo. Pero la Biblia muestra a los ministros de Dios de forma completamente diferente. La iglesia tradicional muestra a los ministros como los representantes de Dios frente al pueblo. Por eso, si te toca, tú no te bañas, ¿cierto? Y la gente quiere tocar al Papa, porque lo ven el representante de Dios en la tierra, cuando en verdad los ministros son los representantes del pueblo delante de Dios. Son los que oran por el pueblo, son los que ministran al pueblo, son los que le dan palabra, ¿cierto? Y por eso es que hay mucha gente que cambió la Santa Madre Iglesia Católica por la Santa Madre Iglesia Evangélica. Pastor, óreme, pastor, vaya allá a mi casa, por favor. Cuando usted tiene autoridad. El problema muy grave de la gente que quiere que lo atiendan. AMI espiritual, AMI pastoral. Grave ese problema. Entonces, mire, los niveles de crecimiento del creyente son 3. Alcanzar un nivel de conocimiento. Tenemos que procurar alcanzar mayor nivel de conocimiento. Conocimiento de la palabra, porque la palabra es la que le da a uno madurez y solidez. La palabra es la que le da madurez y solidez. Segundo, aceptar mayores responsabilidades. Y cuando digo que madurez, el proceso del crecimiento implica primero alcanzar mayor conocimiento, pero también implica alcanzar mayor responsabilidad. Es que yo me haga responsable de mí mismo. Yo como un hombre maduro, tú como una mujer madura, te tienes que hacer responsable de ti mismo. Tienes que hacerte responsable de ti. Tú eres sacerdote también. Tú eres la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. La iglesia somos reyes y sacerdotes. Asumir responsabilidades. ¿Ok? No diga, porque es que el diablo me tocó, el diablo me tentó, que es que Usted tiene que hacerse fuerte en ese sentido. Y obviamente en ese nivel de crecimiento, primero conocimiento, luego responsabilidad, y luego viene el concepto de realizar deberes más significativos. Quiere decir que yo puedo entonces, ya que he caminado, ya que he crecido, ya que voy entonces a servir en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia, hay muchos de ustedes, años en centro bíblico. ¿Qué hacen en la iglesia? ¿A qué se dedican? ¿En qué están sirviendo? Seguramente en nada. No están sirviendo en nada, porque están en la etapa primaria de recibir. Y la Biblia dice, si recibiste de gracia, da de gracia. Pero es que como consideramos que la vida, uno llega a la madurez y nos acostumbramos mucho a la vida espiritual, pero no nos volvemos maduros, ahí hay un problema evidente. Vamos a mirar
Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, el tema de las plantas. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente, para hablar un poquito de lo que sería el crecimiento. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el versículo 23 dice eso, simiente corruptible. La simiente corruptible es la semilla. Somos nosotros, en Cristo Jesús, una semilla. La Biblia nos muestra como una semilla. Por ejemplo, Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero dice que después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Eso de alguna manera tiene que ser tu experiencia. Cuando llegaste a la iglesia, cuando llegaste aquí no sé hace cuántos años, porque esto no tiene nada que ver con los años, no tiene nada que ver con los años. Cuando llegaste a la iglesia hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, llegaste como un grano de mostaza, no sabías nada. Te decían Mateo y tú no sabías dónde quedaba. Orar, no te atrevías a orar ni en privado ni en público. Leías la palabra y te dormías. Orabas y te daba sueño, bostezabas. Y es que los niños, denle un tetero a un bebé. Mira, los niños se duermen comiendo. Hay mucha gente que está en la iglesia, está durmiendo. Mira para ver si hay alguien aquí que se está durmiendo. Si usted está aquí, entonces, si usted tiene sueño, no se me acomode, porque pues obviamente que si usted además de sueño se acomoda, claro, se duerme. Un niño en las cosas de Dios le da sueño. El teterito, una característica de un niño es dele tetero porque se duerme. Eso forma parte de su primera etapa. Pero tenemos que ser no la semilla de mostaza que se quedó allí. Hay gente que tiene la semilla de mostaza y la guardan como un talismán y tiene la pepita de mostaza. No. Si usted tiene una semilla de mostaza, Dios te dice, yo no quiero que te quedes como la semilla de mostaza. Tienes tanta potencialidad dentro, pero estás encapsulada. La semilla tiene que sembrarse. Tú tienes tanta potencialidad que en las manos de Dios, eso que tú eres, óyeme, puede convertirte a ti en un instrumento impresionante para bendición tuya, para la gloria de Dios y para la edificación de los demás. Así que si usted es un grano de mostaza, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sembrarse. Siémbrese. Segundo, muera, porque una semilla no nace sino primero muere. ¡Muera! Muera su carne, muera su yo, trabaje en su negarse a sí mismo. Y aquí estamos hablando de cosas importantes. ¡Muera! Luche con su carne, luche con su naturaleza, luche con su tendencia, luche con su pecado. ¡Muera! Niéguese a sí mismo. Entonces, cuando usted se niegue a sí mismo, ¿qué va a comenzar a suceder? Usted va a brotar de su interior la vida espiritual. Lucas 13, 18 y 19 dice: así que, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Creo que es un pasaje similar. Al grano de mostaza que tomó un hombre, sembró en su huerto, creció, se hizo árbol grande. Las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ese tienes que ser tú. Pregunta: ¿tú eres hoy una semilla de mostaza? ¿Cómo te concibes tú espiritualmente? ¿Como una semilla de mostaza con potencialidad, con habilidades, con capacidades? ¿O te consideras una semilla que apenas está sembrándose o que apenas está creciendo? ¿O eres un árbol que hoy está dando fruto y sombra a otros? Eso no depende de la iglesia, no depende de nadie sino de ti. ¿Cuáles son las verdades del crecimiento? Primero, el crecimiento lo provoca la palabra. Lo hemos dicho muchas veces, pero no puede haber crecimiento sin palabra. No hay crecimiento en la vida espiritual de nadie sino con palabra. La gente cree que entre más tiempo hay más crecimiento. No, señor. Entre más palabra hay más crecimiento. Porque dice la Biblia que al principio la palabra que tú asumes y bebes es como la leche espiritual no adulterada.
Pero la misma palabra se puede volver luego el alimento sólido que le da solidez a tu vida. La palabra es la simiente que le da sentido y propósito a tu vida. En segundo lugar, el crecimiento viene de... Primero, el crecimiento lo provoca la palabra, no el tiempo, la palabra. Si usted ve una persona inmadura, ¿por qué no? No es que no conozca la palabra, sino que no vive la palabra, porque la puede conocer, lo hemos dicho. Una persona que vive la palabra lo madura completamente. Otra cosa que es que el crecimiento viene de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 a 9, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. O sea que el crecimiento viene de Dios. La primera verdad que le decía es que el crecimiento lo provoca la palabra. La segunda verdad es que el crecimiento viene de Dios. Y la tercera verdad es que el crecimiento depende del deseo del creyente. Si tú quieres crecer, crecerás. Si no quieres crecer, no crecerás. A ti te corresponde. Y el versículo 4, capítulo 4, versículo 22 al 24 de Efesios dice así. Leamos. Versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese que dice Pablo, no está diciendo espere que van a crecer. Ahí todo lo que está diciendo son verbos que a usted le corresponde aplicar. Hagan morir, vístanse, crezcan. No es algo que viene de fuera, es algo que usted tiene que desarrollar. Usted tiene que desarrollar. El propósito del discipulado. Hay 3 propósitos principales del discipulado. El primero de ellos es ayudar al nuevo creyente a cambiar su estilo de vida. Primer propósito del discipulado, ayudar al nuevo creyente a cambiar su estilo de vida. Segundo propósito, ayudar al nuevo creyente a dejar la costumbre con la que viene desde muchos años de vivir confiado en sí mismo, la autosuficiencia. La autosuficiencia. Y tercer lugar, enseñar al nuevo creyente a que éste confíe en el Señor. Esto es el proceso del discipulado. Confiando en el Señor va a permitir luego que haya un desarrollo mayor. Y ese desarrollo mayor es, ya recibí de gracia, ahora voy a dar de gracia en la vida de otros. La pastora Edith Marlene Fonseca Avendaño de Rincón será quien a partir de este momento va a compartir. La próxima semana, quiero decir que vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana vamos a estar hablando de la parábola del sembrador. Vamos a explicar esa parábola porque en esa parábola encontramos la explicación del por qué hay gente que no crece espiritualmente. En esa parábola vamos a encontrar la explicación de por qué hay gente que recibe la palabra pero que luego se debilita y vuelve atrás. En esa parábola vamos a encontrar los elementos a través de los cuales el creyente puede crecer en su vida espiritual. Y vamos a hablar entonces de los 3 etapas de una persona en Cristo, que sería, o de su andar y caminar, ser un hombre natural, ser un hombre carnal y ser un hombre espiritual. Eso será la próxima semana. La pastora Edith Marlene Fonseca va a ser nuestra maestra de esta noche. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Gracias, pastor. Bueno, buenas noches. Es bien importante todo lo que el pastor nos venía compartiendo, bien importante, porque en la medida que maduramos o cuando adquirimos madurez, adquirimos responsabilidades y podemos hacer que esas responsabilidades que nos son dadas por Dios, las podamos ejecutar y las podamos desarrollar. Entonces es importante porque el crecimiento nunca acaba. Nosotros nunca dejamos de crecer. Y para eso Dios interviene en nuestras vidas. Por eso es que el Señor, vivimos en procesos continuos, ¿verdad? Hay diferentes clases de personas, las que están empezando un proceso, las que están en medio del proceso, las que están saliendo de ese proceso para iniciar un nuevo proceso. Pero el Señor nos vive procesando para que nosotros podamos crecer y madurar
en el conocimiento, fortalecernos en la fe y edificarnos cada día. Entonces, en la medida que nosotros nos dispongamos, en la medida que nosotros identifiquemos en qué proceso estamos o en qué etapa estamos, podremos seguir creciendo y seguir avanzando. Si yo creo que ya yo crecí, yo ya estoy en una etapa madura, yo ya estoy en una etapa de mi vida espiritual, ya tengo un camino recorrido y ya no necesito nada más, pues ahí voy a detener mi crecimiento. Hasta ahí voy a llegar y no voy a seguir creciendo y avanzando. Y hay áreas que Dios y el Espíritu Santo va a explorar, va a hacer que nosotros las exploremos para que nosotros podamos identificar que necesitan un mayor crecimiento. Entonces es importante la actitud. Para crecer y madurar es importantísimo la actitud. Y bueno, estamos siendo entrenados para llevar y discipular a otros. O sea que nosotros hemos alcanzado ya un nivel. Hemos llegado a una etapa en la que el Señor está diciendo, están preparados. Están preparados para avanzar y para llevar a otros a un crecimiento. Eso nos da una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser nosotros los que vamos a ser esos Ananías, esos discipuladores, esos mentores de otros para llevarlos a un crecimiento. Y esos bebés, como nos mostraba un día el pastor Elio aquí a través de un video, van a imitar lo que nosotros hagamos. Entonces es importantísimo, muy, muy importante que nosotros asumamos esa responsabilidad y ese compromiso que el Señor nos está demandando este año. Ahora es importante que no solo usted se ubique en qué etapa está usted, en qué etapa de su crecimiento espiritual, ¿verdad? Sino que también usted identifique y conozcamos cuáles son las etapas del crecimiento. Los seres humanos vivimos varias etapas dentro de nuestra vida y desarrollo normal, ¿verdad? Primero es la etapa en la que somos engendrados, estamos en el vientre de nuestras madres y ahí nos estamos desarrollando y estamos creciendo, nos estamos formando físicamente, neurológicamente, en todas las áreas de nuestra vida, nos estamos formando en el vientre de nuestra madre. Después nacemos y desde ese nacimiento hasta los 10 años son la etapa de la infancia. En esa etapa vamos dejando, somos dependientes, necesitamos a nuestros padres, necesitamos el cuidado, pero también poco a poco vamos también despegándonos o dejando esa dependencia para desarrollarnos. Pasamos después a la etapa de la adolescencia, la juventud y la etapa madura. Igual como el ser humano se desarrolla por varias etapas, también nosotros como seres espirituales tenemos varias etapas. Y es importante que usted identifique en qué etapa está esa persona que usted va a discipular. Esa persona por la que usted ya está orando. ¿Cuántos están orando por esa persona? Ok, están orando o que ya usted tiene identificada. Es importante que usted empiece a identificar en qué etapa está ella. Y hay una gráfica donde Andrés nos puedes colaborar y está ahí en sus módulos también y nos habla de 4 etapas en el crecimiento espiritual. Esas 4 etapas están así. La primera es el tiempo entre el nacimiento físico y el tiempo del nacimiento espiritual. Recordemos algo importante y es que todos los seres humanos nacen espiritualmente muertos. Eso lo saben ustedes porque aquí hay maestros de discipulado y también todos ya hicieron su discipulado básico de la iglesia. Entonces nacemos espiritualmente muertos pero físicamente vivos. Y necesitamos un nacimiento espiritual. Necesitamos nacer espiritualmente. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo, teniendo un encuentro personal con Jesucristo, aceptando su salvación y aceptando su señorío. Entonces esa es la primera etapa. ¿Por qué es importante identificar en qué etapa está ese nuevo creyente o ese discípulo al cual vamos a empezar a discipular? Porque si está en la etapa que está entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, es decir, no ha nacido espiritualmente, yo no puedo hablarle con cosas espirituales porque no las va a entender.
No las va a entender porque es un hombre o es una persona que es totalmente carnal. No, su espíritu está muerto. Necesitamos primero llevarlo a salvación. Que entienda, como decía el pastor Elio hace un momento, a través de esas leyes espirituales que conocemos todos, que entienda que necesita primero reconocer que necesita un salvador porque no se puede salvar a sí mismo y que necesita arrepentirse de sus pecados. Esta persona en este tiempo, la persona que no conoce al Señor, la persona que no ha nacido de nuevo, como decía el pastor hace un momento, confía en sí mismo. ¿Por qué? Porque depende de su carne. Ha vivido mucho tiempo independiente de Dios. Y me gusta mucho, el doctor Neil Anderson dice que la carne es independencia aprendida. Entonces, me gusta esa definición de carne. Por mucho tiempo ha hecho las cosas a su parecer o en su propio entendimiento, como nos dice Proverbios. Se fundamenta o vive su vida según su propia prudencia. Entonces, esa es la primera etapa, la etapa en que no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente y va a nacer de nuevo. La segunda etapa es la etapa del evangelismo. Esta es la etapa donde ya esa persona comienza a entender y comienza a tener la necesidad de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, que es la etapa de la salvación. Es la etapa donde pasa de muerte a vida espiritual. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice esa palabra en la Nueva Traducción Viviente: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz admirable. Dice el versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte a vida. Entonces comienza, esa persona tiene salvación y ya empieza a tener una identidad de pueblo. Pasó de tinieblas a luz admirable. De todos modos, esta persona, como decía el pastor Elio ahorita, va a explicarlo más en la semana entrante. Esta persona, aunque ya tiene la salvación de su alma, ya es una nueva criatura, es un hijo de Dios, su espíritu nació de nuevo. Esta persona todavía es carnal en su comportamiento. Necesita un proceso de crecimiento para que su mente sea renovada y comience a cambiar sus actitudes. La segunda etapa, y es la etapa donde ya comienza a ser discipulado, comienza por un proceso formativo. Y es aquí donde necesita un mentor, donde necesita un discipulador, donde necesita alguien que asuma el compromiso, que asuma la responsabilidad, pero que entienda, y como decía el pastor Elio hace un momento, no que ejerza paternalismo. No que ejerza ese paternalismo que haga a esa persona dependiente de usted. Sí, lo necesita usted, pero no lo lleve a depender de usted. ¿Por qué? Porque si no, esa persona va a quedarse en esa etapa espiritual de la vida y eso es peligroso. Y le pasa a muchas personas en su vida natural, en su vida emocional, en su vida normal, en su vida cotidiana. Hay personas que ya no están en la etapa de la niñez, pero se comportan como niños. Hay personas que debieran ser ya maduras y son unos adolescentes mentalmente, porque no vivieron adecuadamente las etapas de su vida y dentro de esas etapas no cerraron ciclos que los dejaron en una etapa. Entonces es importante que nosotros podamos entender que aquí somos colaboradores del Señor. Somos guías, somos instrumentos, somos esos mentores, esos guías que los vamos llevando por ese paso de crecimiento, como decía ahora el pastor, a través del conocimiento de la palabra. Entonces nos convertimos en padres espirituales. Ahora,
Les decía hace un momento, no nos debemos convertir en esos padres protectores ni con ese sentido de paternalismo, sino ayudándoles a que ellos vayan aprendiendo, ¿verdad? Cuando un niño es pequeñito y empieza ya a lavarse los dientes, los primeros dientecitos, como es bebé, como es pequeñito, la mamá le cepilla los dientes, ¿verdad? Pero ya él está viendo que tiene que crear un hábito de limpieza importante para él, aunque no lo entienda, porque le cepilla los dientecitos. Más adelante ya él mismo comienza a cepillarse, aunque de pronto no lo hace bien, comienza a cepillarse y ya lo empezamos a dejar que aunque no lo hace bien, empiece a desarrollar esa habilidad de cepillarse los dientes y ese hábito que ya tiene porque fue ayudado por nosotros y fue creado por nosotros, ese hábito de cepillarse los dientes. Lo mismo pasa con estos bebés espirituales. Es importante que al principio de pronto nosotros hagamos cosas con ellos, como leer la palabra, como orar. Si vamos a orar, tengo un problema, sí, vamos a orar. ¿Qué tienes? Vamos a esto, hagámoslo juntos, vamos a hacerlo, o yo lo voy a hacer por ti. Pero más adelante, bueno, ahora yo lo hago contigo, pero más adelante hazlo tú y yo te apoyo. Que es lo mismo que hicieron nuestros padres o que hacemos los padres con nuestros hijos y vamos delegándole cierta responsabilidad poco a poco en la medida que ellos puedan, como el vestirse, como el bañarse, como hacer algunas cosas solos. Entonces esa es la etapa del discipulado, la etapa en donde los llevaremos por etapas a crecer. Sí, cuidados por nosotros, repito eso, cuidado por nosotros, nosotros vigilando, nosotros velando, nosotros ahí en el proceso, pero que aprendan a depender del Espíritu Santo, porque si no los hacemos dependientes. Dice 1 Pedro 2:2, vamos a leerla. Dice que estos bebés desean, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que ser como esos bebés que desean la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, por eso es la palabra la que va a dar crecimiento. Y nosotros tenemos que fomentar y tenemos que ayudarles a que ellos tengan esa sed por la palabra, esa hambre por la palabra. Pero nosotros también tenemos que desear la palabra. Si en nosotros no hay ese hábito constante, si no hay ese compromiso, si nosotros mismos no lo hacemos, nosotros no le vamos a pedir, no podemos enseñar ni pedirle a otro que haga lo que nosotros no hacemos. Si escasitamente yo hago el devocional una vez a la semana, yo no voy a poder llevar a una persona en ese proceso de discipulado personal a que tenga un hábito constante de leer la palabra. ¿Por qué? Porque no lo hago yo. Entonces es importante que nosotros los llevemos a ellos a que tengan y deseen como niños recién nacidos esa leche espiritual. Bueno, la cuarta etapa es el proceso de santificación. Nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, cuando el Señor viene a nuestras vidas, nosotros recibimos una santidad posicional. Nosotros somos santos no porque seamos buenos. Somos santos no porque nos hayamos portado bien, sino nos regala esa posición para poder tener acceso a su presencia. Por eso dice Hebreos capítulo 4 que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Podemos entrar y tenemos libre acceso por esa santidad que Él nos regaló. Pero esa santidad no se puede quedar estática, ahí quieta, como decía el pastor hace un rato, como la semilla del grano de mostaza que se queda ahí y no crece, no sirve para nada. Es pequeña y cuando crece es un gran frondoso árbol, pero mientras sea semilla es una semilla muy diminuta. Igual nosotros ya tenemos una santidad, el Señor nos dio una santidad, es la posición que tenemos delante de Él, Él nos ve santo, pero yo tengo que crecer en esa santidad, que esto es lo que hablaba el pastor Helio de la madurez cristiana. Santidad es crecer en esa madurez, es crecer a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, a esa estatura, a esa semejanza, adquirir ser semejantes a Cristo, y esa es esa santidad. Entonces, la cuarta etapa representa la de la santificación. Han terminado el discipulado y ya tienen un entendimiento básico de la relación que tienen con Dios, no solamente de hijos,
de hijo a padre, sino también de siervo a señor. Entonces, ese entendimiento los va a llevar a adquirir una madurez y una responsabilidad. Ahora, en esta etapa de la santificación, y al tener ellos un mayor entendimiento, no solamente la relación que tienen con Dios, sino crecerán en entendimiento, y en esto es importante que nosotros tengamos claro eso, porque también nosotros tenemos que crecer en ese entendimiento, es en ese discernimiento. Ya empieza a ejercitar el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Antes no, en la etapa de la niñez, en la etapa donde apenas está discipulando, de pronto no van a discernir muy bien entre lo incorrecto, porque están en ese proceso de renovar la mente, de dejar los viejos hábitos atrás, de dejar la vieja naturaleza, de dejar esa carne, como decía el pastor Elio hace un momento, de aprender a crucificar la carne, porque la carne no la podemos reprender, él bien lo decía, sino la crucificamos. Reprendemos a los demonios, pero a la carne no. Entonces ellos van a crecer en ese discernimiento. En esa etapa empiezan a discernir ya solitos en lo que les conviene y lo que no les conviene. Ejercitan sus sentidos espirituales y crecen en un mayor discernimiento. Bueno, es importante que entendamos estas 4 etapas para que usted, porque aquí vamos a desarrollar ahorita qué tipo de creyente o qué tipo de persona usted va a discipular. ¿O en qué etapa está esa persona? De pronto esa persona ya es salva, tiene al Señor, pero se ha estancado espiritualmente. No ha crecido espiritualmente. Como decía el pastor hace un momento, lleva varios años y ha detenido su crecimiento espiritual. Y por esto, esta herramienta del discipulado es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque es una herramienta que le va a ayudar a la persona a crecer de una manera adecuada y rápidamente. Mira, cuando yo me convertí, cuando nosotros llegamos a la iglesia, mi esposo y yo tenía de pronto ya un tiempo de convertida y mi esposo no. Y el crecimiento de mi esposo fue mayor que el mío. Todo lo que yo me había convertido 3 años antes, él no se había convertido, yo había empezado a orar por él y pidiéndole al Señor su conversión, y a los 3 años él se convierte. Nosotros en esas diosidencias nos venimos a vivir en un edificio cerca aquí a la iglesia. Él se convierte y él crece más rápido que lo que crecí yo en 3 años. ¿Por qué? Nosotros llegamos a un edificio donde vivían los pastores Ruth en ese momento, y ellos fueron esos mentores, esos discipuladores que nos llevaron en este crecimiento espiritual, en este crecimiento que ellos fueron ayudándonos en este proceso y rápidamente. Entonces, no es lo mismo cuando la persona llega a la iglesia, está en un discipulado que es importante, porque también ese discipulado es muy importante y allá también los vamos a llevar, pero también es importante esa tú a tú, ese crecimiento personal donde tú tienes a alguien que te mentorea. Ahora, es importante que la persona que estamos discipulando, o que si yo soy discipulado, también yo me disponga para eso. ¿Por qué? Porque si yo no me dispongo, si yo no soy enseñable, si yo no aprendo a ser enseñable, pues va a ser muy difícil el ser discipulado. Entonces eso es importante, que yo y cada uno de ustedes como ministros, como líderes, como creyentes que están en crecimiento, también tengan una actitud enseñable para que nosotros podamos también enseñar a otros y ellos también la tengan, porque esto les va a ayudar en su crecimiento. Ahora, como les decía, este crecimiento es bien importante, y las personas que van a ser discipuladas así, si nosotros cumplimos con todas las etapas, si cumplimos con los propósitos y si cumplimos con las metas que ahorita las vamos a compartir, nosotros vamos a llevar a esas personas a un crecimiento espiritual. Y mira, yo pienso que a todos los que somos padres nos ha pasado. Mientras no tuvimos hijos, nosotros no teníamos responsabilidades y no teníamos la necesidad de crecer. Apenas tuvimos hijos y apenas adquirimos ese rol o llegamos a tener ese rol de padre y madre, empezamos a adquirir esa responsabilidad y nos tocó madurar,
a la fuerza, ¿verdad? En el caso mío yo maduré muy rápido porque a los 16 años fui madre, entonces imagínate, entonces me tocó madurar rapidísimo. Me tocó dejar cosas que de pronto mis amigas en ese momento estaban haciendo, mis compañeras de colegio estaban haciendo, yo no las podía hacer porque ya tenía una responsabilidad de madre. Entonces, en la medida que nosotros también adquirimos esa responsabilidad de discipuladores y tenemos hijos espirituales, ya no nos vamos a permitir ciertas cosas que de pronto harán otros que no tienen esa responsabilidad. Y eso es bien hermoso porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, creemos que este discipulado que ahora vamos a implementar reúne todos los componentes y tiene todos los recursos necesarios para ayudarle a usted y todas las herramientas para ayudarle a usted a discipular a otros. Ahora, debemos cumplir ciertos propósitos y ciertas metas. La primera, el discipulado personal es el proceso de conformarse a la imagen de Cristo. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, una meta y un propósito del discipulado personalizado es que nosotros llevemos a esa persona a ese crecimiento, a conformarse a la imagen de Cristo. Ahora, esa imagen no se va a formar si no pasa esta persona, si no le enseñamos a pasar tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque usted va adquiriendo la imagen, usted se parece a la persona con la que anda mucho tiempo, o se parece más al papá con el que más feeling tuvo o con el que más tiempo usted pasó en su niñez o en su adolescencia o en su juventud, o con el que más habla. Usted tiene hábitos, maneras de pensar, comportamientos que se parecen a ese padre. Entonces, en la medida que esa persona pase tiempo con la palabra, pero usted también sea un imitador de Cristo, esa persona, como decía Pablo, decía, imítenme a mí y mírenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, en la medida que yo sea un imitador de Cristo y en la medida que yo también tenga esa imagen y semejanza del Señor, pues voy a poder llevar a otro al que la adquiera. También el discipulado personal es el proceso de crecer en Cristo espiritualmente. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El pastor Elio decía algo ahorita, no hay crecimiento sin muerte. Sin muerte constante, y la vida del cristiano es una vida de muerte permanente. ¿Muerte qué? A los deseos del mundo, muerto qué? A los deseos de la carne, muerto a todo lo que mi naturaleza carnal pecaminosa me quiere llevar a hacer. Muerte a cuando yo quiero vengarme y tengo que perdonar. Eso es muerte. Muerte cuando de pronto tengo un carácter bien fuerte y de pronto quiero explotar y decirle a la otra persona 3 verdades, pero me callo. Le pido al Espíritu Santo dominio propio y me callo. Ahí estoy muriendo. Muerte cuando no hablo lo que no debo hablar en el momento. Eso es muerte a mi carne. Entonces, eso es necesario para crecer espiritualmente. Ese crecimiento espiritual no se va a dar sin muerte constante, sin el crucificar mi carne constantemente, sin tomar y pedirle al Espíritu Santo esa fuerza, esa ayuda para que ejerza el dominio. Ahora, a veces decimos, es que es duro, es que es difícil. Sí, es verdad. Es difícil, es duro cuando nosotros lo hacemos en nuestra propia carne. Pero cuando lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, no es difícil. Pero tenemos que someternos. Para ese crecimiento espiritual yo me tengo que someter a la palabra. Tengo que creerla. Tengo que creer que ella es verdad para poder someterme a ella y obedecerle al Señor. Porque si yo no creo en la palabra, para mí va a ser muy difícil. Ahora, la palabra dice
que el Señor ya venció a nuestros enemigos en la cruz del Calvario y que el pecado ya no tiene poder. El pecado me va a tocar, me va a tentar, tengo una naturaleza pecaminosa, pero él ya no tiene poder para enseñorearse en mi vida. Es uno de los enemigos vencidos en la cruz del Calvario. Entonces, no es difícil cuando usted usa la palabra y usted usa el poder del Espíritu Santo para menguar, para rendirse al Señor y para dejar que Él se enseñoree, para que muera ese yo que es tan importante y pueda crecer el Señor. Entonces, es necesario que en ese discipulado personal crezca el Señor, pero no crecerá si no morimos nosotros. El discipulado personal es el proceso de perfeccionarse para ser como Cristo. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice la Nueva Traducción Viviente. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuarto, el discipulado personal nos hace imitadores de Cristo. La palabra dice que nosotros tenemos que tener la mirada y nuestros ojos espirituales puestos en una sola persona. Y es en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando yo quito la mirada de eso, donde la tengo que tener ahí puesta, donde tengo que estar concentrado, inmediatamente pierdo el enfoque, inmediatamente pierdo la perspectiva. Entonces tengo que tener la mirada en Él para yo poder saber y para yo poder imitarlo a Él. Ahora, yo no puedo ser un imitador del Señor, y les decía hace un momento, si yo no conozco cómo piensa el Señor. ¿Y dónde están los pensamientos del Señor? ¿Y dónde están las acciones del Señor? En la palabra. Si yo no paso tiempo en la palabra, si yo no tengo un momento con la palabra, si yo no tengo un momento, un devocional diario, un momento, y además no solamente el devocional diario, sino también otras herramientas de crecimiento espiritual, pues muy difícilmente yo puedo ser un imitador de Cristo. Porque no lo conozco, no paso tiempo con esa persona. Entonces la palabra nos llama a ser imitadores de Cristo. Efesios 5:1, pues sed imitadores como hijos amados. Bien decía el pastor hace un momento que muchas veces, y lo dice mi esposo, muchas veces nosotros ponemos la mirada en el hombre cuando somos inmaduros y cuando de pronto el hombre falla, entonces ahí nosotros nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la mirada en el Señor y tenemos no que imitar a los hombres. De pronto hay cosas buenas que nosotros los seres humanos tenemos, pero no podemos nosotros poner la mirada en cada uno de nosotros porque vamos a fallar. Tarde o temprano vamos a fallar, o tarde o temprano, como decimos nosotros, pelamos el cobre y ustedes dicen, ay, mire a la pastora, ay, mire el pastor, y eso que... Entonces nosotros vamos a fallar. Filipenses 3:17, y ya estamos terminando, ¿verdad, pastor? Bueno, hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, la última para terminar, el discipulado personal nos ayuda en el proceso de crecimiento espiritual para que cada discípulo crezca en Cristo para ser y hacer como Él hacía. Dice Hechos, Lucas dice que él narra no solamente lo que Jesús hablaba, dice Lucas, lo que Jesús hablaba, sino también lo que Jesús hacía. Y qué bueno que nosotros podamos hacer lo mismo, que nosotros podamos no solamente hablar, porque somos buenos repitiendo la palabra, buenos predicando, pero lo fuerte está en hacerla. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Y yo quiero dejarles algo ya para cerrar, y es el compromiso personal de que esas etapas también se den en nuestra vida, y el compromiso personal de estos 5 principios y estas 5 metas que se deben dar en un nuevo creyente. La pregunta sería, ¿se están dando también en mí? Y si no, también aplicarlas a nuestra vida. Bueno, vamos a orar, van a ministrar la ofrenda. Dios les bendiga, muchas gracias.